Una historia sobre disciplina y destino en un pequeño pueblo, en una casa modesta con ventanas que miraban hacia la calle principal. Vivía un muchacho de 16 años llamado Ryan. Era el tipo de persona que los adultos señalaban con admiración: inteligente, naturalmente inteligente, el tipo de inteligencia que no necesita estudiar constantemente, que comprende conceptos complejos con apenas una explicación. Sus maestros lo notaban, sus padres lo celebraban, los vecinos hablaban de él como si ya fuera un éxito garantizado. Ryan tenía un sueño. Era un sueño noble, respetable, el tipo de sueño que hace que los padres estén orgullosos. Quería ser doctor. Veía a los médicos como héroes, personas que salvan vidas, que alivian el sufrimiento. En sus momentos más tranquilos, se imaginaba a sí mismo en un uniforme blanco, con ese estetoscopio alrededor del cuello, caminando por los pasillos de un hospital, ayudando a quienes lo necesitaban. Todo parecía estar en su lugar. El camino hacia ese sueño estaba claramente marcado. La inteligencia estaba ahí, el deseo estaba ahí, las oportunidades estaban ahí. Pero había algo, un pequeño detalle que nadie parecía notar. Algo que Ryan mismo ignoraba deliberadamente. No podía controlar su propia mente. Cada vez que se sentaba a estudiar era como intentar detener el viento con las manos. Su mente comenzaba a vagar. Al principio era sutil, miraba por la ventana. Luego pensaba en algo que alguien le había dicho ese día. Después su atención saltaba hacia su teléfono. Veía una notificación de Facebook. Hacía clic. De repente, estaba viendo videos en YouTube que no tenía la menor intención de ver. El tiempo desaparecía. Horas se esfumaban sin que se diera cuenta. Y cada vez se decía lo mismo: no importa. Todavía tengo mucho tiempo, estudiaré más tarde. Mañana estudiaré más. Este fin de semana me pondré serio. Pero lo irónico, lo que habría hecho reír a cualquiera que conociera la verdad, era que ese más tarde nunca llegaba. Mañana se convertía en otro día donde pasaba lo mismo. El fin de semana se convertía en otro fin de semana desperdiciado. El tiempo seguía pasando, pero Ryan seguía en el mismo lugar. Sus padres lo sabían. Se lo decían con preocupación en la voz: Ryan, tienes que estudiar con atención. La concentración es fundamental. No es suficiente ser inteligente. Necesitas disciplina. Sus maestros también lo advertían, aunque de una manera diferente. Lo veían en clase, inteligente pero desatento. Respondía a preguntas cuando se le hacían directamente, mostrando que entendía. Pero también veían cómo sus ojos se desviaban. Como su mente estaba en otro lugar, la mayoría de los maestros simplemente asumían que era solo un muchacho joven que eventualmente maduraría y se pondría en serio. Pero había un peso creciente en sus palabras cuando le hablaban, como si supieran algo que Ryan aún no sabía. Ryan siempre respondía a estas advertencias con una seguridad que rayaba en la arrogancia: si soy inteligente, tendré éxito. Eso es lo que importa. La inteligencia es suficiente. Creía genuinamente en esto. Veía a otros niños estudiando horas y horas, siendo disciplinados, siguiendo rutinas estrictas. Y pensaba que era innecesario, que era una pérdida de tiempo para personas que no eran lo suficientemente brillantes, que si alguien realmente era inteligente, la vida simplemente se abriría ante él. Luego llegó el día del examen de becas escolares. Este no era un examen cualquiera, era el examen que podría cambiar su vida. Ganadores de becas tenían acceso a mejores escuelas, a mejores maestros, a puertas que se abrían a universidades prestigiosas. Para Ryan, una beca significaba que su sueño de ser doctor sería más accesible, más realista. Era el primer paso del camino que había imaginado. Ryan se presentó al examen con una confianza silenciosa. No había estudiado de manera sistemática. Había leído algunos capítulos la noche anterior, pero pensaba que su inteligencia natural le permitiría pasar sin problemas. Algunos de sus amigos habían estudiado intensamente durante meses. Ryan observaba sus esfuerzos con una sonrisa interna de superioridad. Cuando salieron los resultados, algo dentro de Ryan se rompió. Había fallado. No había sido un resultado mediocre. Había sido un fracaso claro y evidente.
Mientras tanto, sus amigos, aquellos que él había visto estudiar constantemente, aquellos cuya dedicación él había juzgado como innecesaria, habían obtenido calificaciones altas. Algunos habían sido aceptados para becas de ese día. La forma en que los maestros lo miraban cambió. Donde antes había habido una mirada de expectativa, ahora había una mirada de decepción. Como si dijeran en silencio, sabíamos que tenías el potencial, pero también sabemos ahora que el potencial sin disciplina es solo eso, potencial, nada más. Esa noche, Ryan se quedó solo en su habitación. No estaba estudiando, no estaba mirando su teléfono, simplemente estaba sentado en su cama en la oscuridad. Enfrentándose a sí mismo, la vergüenza era una emoción extraña. No era la vergüenza de no ser lo suficientemente inteligente, era algo peor. Era la vergüenza de saber que había fallado no porque no pudiera, sino porque no había intentado verdaderamente. Era la vergüenza de haber desaprovechado su propia inteligencia, de haber jugado un juego donde se suponía que sería el ganador, y haber perdido por su propia negligencia. En ese momento de soledad y dolor, Ryan tuvo una epifanía, una comprensión que no podía ser ignorada. La inteligencia no es suficiente. La inteligencia sin disciplina es como una flecha sin arquero. Es como un barco sin timón. Es potencial puro, pero inútil. Sin disciplina, sin control, sin la capacidad de enfocarse, incluso el cerebro más brillante es inútil. Esa noche, Ryan hizo una promesa, no consigo mismo de manera vaga, hizo una decisión real. Tangible. Buscaría ayuda. Buscaría a alguien que no solo le enseñara materias académicas, sino que lo ayudara a construir disciplina, a entrenar su mente, a aprender a controlar lo que le había estado controlando a él durante semanas. Buscó, habló con sus padres, con sus maestros, y luego alguien le sugirió que hablara con el entrenador Miller. El entrenador Miller era una figura conocida en la escuela. No era el típico maestro de educación física que simplemente les hacía correr a los estudiantes alrededor de un campo. Era diferente. Era un hombre que entendía algo que va más allá del cuerpo físico. Entendía la mente, entendía cómo funciona la disciplina. Había trabajado con cientos de estudiantes, muchos de los cuales eran inicialmente desenfocados, descontrolados, sin dirección. Y bajo su guía algo en ellos cambiaba. Decían que el entrenador Miller tenía una manera especial, que incluso los muchachos más inquietos, los que parecían completamente incapaces de concentrarse, lentamente comenzaban a construir enfoque, comenzaban a entender cómo funcionaba el control mental. Ryan fue a hablar con él. Sin saber exactamente qué esperar, entró a la oficina del entrenador Miller, un espacio simple lleno de fotos de estudiantes y atletas, un tablero con citas motivacionales y ese aire de alguien que ha pasado una vida enseñando no solo técnicas, sino principios. Del entrenador Miller era un hombre mayor pero fuerte. Sus ojos eran agudos, como si pudieran leer en el alma de quien los miraba. Entrenador, tengo un problema, comenzó Ryan. Su voz vacilante, no puedo enfocarme cuando estudio. Mi mente siempre está saltando de una cosa a otra, a mi teléfono, a YouTube, a cosas que no tienen nada que ver con lo que debo hacer. ¿Cómo puedo mejorar mi concentración? ¿Cómo puedo controlar mi mente? El entrenador Miller sonrió. No con condescendencia, sino con comprensión genuina. Era una sonrisa que decía, he escuchado esto antes, y sé exactamente qué necesitas. Controlar la mente no es fácil, Ryan, dijo el entrenador, pero puedo mostrarte cómo se hace. Ven conmigo. Lo llevó al campo de la escuela, fue a la sala de equipos deportivos y sacó un arco de juguete y flechas. No era un arco de verdad, pero era funcional. Luego montó un tablero a una cierta distancia. Ahora, dijo el entrenador, intenta golpear el centro del tablero. Si puedes hacerlo, sabré cuán enfocado realmente eres. Ryan levantó el arco, apuntó, soltó la flecha pasó volando. Golpeó la orilla del tablero, no el centro. Fue un error claro. El entrenador Miller no se molestó. Simplemente preguntó con calma, ¿qué estabas mirando cuando soltaste la flecha? Ryan pensó en la pregunta. Bueno, estaba viendo el tablero, pero también los árboles alrededor, el campo, otras personas que estaban alrededor.
Supongo que estaba viendo todo, admitió. El entrenador asintió lentamente. Como si Ryan acabara de confirmar exactamente lo que él ya sabía de eso, dijo. El entrenador es tu verdadero problema. Ryan, estás mirando todo al mismo tiempo. Y cuando miras todo, en realidad no estás viendo nada. Un buen arquero, un atleta verdaderamente enfocado, mira solo el objetivo, nada más. Los árboles pueden estar allí, las personas pueden estar allí, el ruido puede estar allí, pero el arquero, su visión, su mente, todo está concentrado. En un solo punto, el entrenador tomó el arco. Sin dudarlo, apuntó con precisión y cuando soltó, la flecha golpeó perfectamente el centro del tablero. ¿Ves? Continuó. Yo estaba viendo solo esto, el objetivo. Mi mente estaba en un solo lugar. Tu mente está dispersa, Ryan. Está en todo. Tu teléfono, las redes sociales, YouTube, los amigos, las distracciones, y por eso, aunque eres inteligente, no logras lo que podrías lograr. Ryan sentía que algo dentro de él resonaba con la verdad de esas palabras. Si quieres tener éxito en la vida, si quieres convertirte en el doctor que sueñas ser, debes aprender a ser como ese arquero. Cuando es hora de estudiar, solo hay una cosa en tu mundo, tu objetivo, tu libro, tu tarea, nada más existe. Pero ¿cómo empiezo? Preguntó Ryan. ¿Cómo me vuelvo disciplinado? Es como si mi mente no me obedeciera. El entrenador Miller sonrió de nuevo, fue a una banca cercana y se sentó. Indicó a Ryan que se sentara también. Te daré 4 reglas simples, Ryan. Son simples en palabra, pero poderosas en práctica, si las sigues. Si realmente las sigues, tu vida cambiará. Escúchame bien, Ryan prestaba toda su atención. Era como si finalmente estuviera escuchando algo que su mente anhelaba entender. Primera regla, controla tus pensamientos. Dijo el entrenador, tu mente es como un caballo salvaje, quiere correr en todas direcciones, quiere galopar hacia cualquier distracción que vea, pero tú eres el jinete. Cuando sientas que tu mente se desvía, cuando sientas que quieres saltar hacia tu teléfono o hacia otro pensamiento, recuérdate a ti mismo, este es mi tiempo de estudio, tengo que enfocarme ahora, mi objetivo es ser doctor. Dilo una y otra vez hasta que tu mente obedezca. Al principio será difícil, pero con práctica escucharás. Ryan asintió. Podía imaginarse haciendo exactamente esto. Segunda regla, crea una rutina, continuó al entrenador. Tu cerebro es una máquina hermosa, adora los patrones. Si estableces un horario. Si decides que de tal hora a tal hora estudiarás y luego, de tal hora a tal hora descansarás, tu cerebro lentamente comenzará a adaptarse. Vendrá a esperar esa hora de estudio. Vendrá a prepararse para concentrarse. Es como entrenar a un atleta. No sucede de la noche a la mañana, pero con consistencia. El cuerpo y la mente se adaptan. Tercera regla, elimina las distracciones. Agregó, tu teléfono no es tu amigo cuando estás estudiando. La televisión no es tu aliada, las aplicaciones sin sentido, las redes sociales, todo eso roba tu tiempo, y no solo eso. Entrena tu mente a ser impaciente, entrena tu cerebro a buscar estimulación constante. Cuando estés estudiando, pon tu teléfono en otra habitación, apágalo si es necesario, hazlo físicamente imposible para ti acceder a esas distracciones. Tu mente necesita aprender a estar con una sola tarea. Y la cuarta. Regla, Ryan, la más importante, practica cada día, concluyó el entrenador. Nada sucede en un día. Nada verdadero se construye en una semana. La disciplina, el enfoque, la maestría mental, todo esto se construye lentamente a través de pequeños actos repetidos cada día. Hoy haces una cosa bien, mañana haces la misma cosa. Un poco mejor, y así, día tras día, semana tras semana. Mes tras mes, construyes hábitos, construyes una fortaleza mental, y eso es la verdadera clave. No es un secreto mágico. Es la paciencia de hacer pequeñas cosas correctamente. Cada día, el entrenador se levantó, colocó una mano en el hombro de Ryan. ¿Entiendes? Preguntó. Creo que sí, respondió Ryan, es como entrenar un músculo. Tienes que hacerlo una y otra vez, día tras día, exactamente. Sonrió el entrenador. Ahora ve y haz lo que tienes que hacer. Esa noche, Ryan no fue
Al mismo lugar de antes, fue al mismo lugar, pero como una persona diferente. Hizo un horario, escribió en papel grande sus objetivos: quiero ser doctor, necesito disciplina. Cada día voy a enfocarme. Estableció un horario, estudiaría de 6 a 8 de la mañana, descansaría, luego estudiaría de nuevo de 4 a 6 de la tarde. Fin de semana tendría tiempo para otras cosas, pero también dedicaría al menos 2 horas a estudiar. Cuando se sentaba a estudiar, apagaba su teléfono, lo dejaba en otro cuarto, eliminó las aplicaciones de redes sociales de su computadora. Fue drástico, fue incómodo, al principio fue increíblemente difícil, su mente protestaba, quería distracciones. Los primeros días pasaba más tiempo luchando contra su deseo de levantarse y buscar su teléfono que realmente estudiando, pero cada vez que sentía que su mente se desviaba, recordaba lo que el entrenador había dicho, recordaba su objetivo. Se decía a sí mismo: mi objetivo es ser doctor, este es mi tiempo de estudio, necesito enfocarme ahora. Lentamente. Algo comenzó a cambiar, la lucha se hizo menos intensa, su capacidad de enfocarse comenzó a mejorar. La primera semana fue dolorosa, la segunda semana fue difícil, pero a la tercera semana, algo había cambiado. Podía estudiar durante 1 hora sin sentir la urgencia de buscar su teléfono. Pasó un mes, Ryan podía estudiar durante 2 horas sin interrupción. Su concentración era cada vez mejor. Porque su inteligencia hubiera aumentado. Su inteligencia era la misma, pero ahora estaba usando su inteligencia correctamente. La estaba enfocando. Pasaron 2 meses, 3, 6. Ryan tomó otro examen importante. No solo pasó, ocupó el primer lugar, no solo en su clase, en toda la escuela. Cuando recibió los resultados, no sintió solo alegría, sintió algo más profundo. Sintió la verdad de lo que el entrenador le había enseñado. No era suerte, no era un milagro, era el resultado directo de su disciplina, de cada día que eligió enfocarse, de cada momento que dijo no a las distracciones, de cada ocasión en que controló su propia mente. Pasó más tiempo. El año siguiente fue crucial. Ryan continuó con su rutina, continuó practicando disciplina mental, continuó diciéndose a sí mismo cuál era su objetivo y por qué lo quería, y cuando subió al escenario para recibir la beca que le permitiría avanzar en su camino hacia ser doctor en ese momento. Mientras caminaba hacia el podio, recordó algo que el entrenador Miller le había dicho meses atrás: la mente es como un caballo salvaje, si no la controlas, te llevará a cualquier lugar que quiera, te arrastrará hacia la distracción, hacia la pereza, hacia el fracaso. Pero si la entrenas, si la disciplinas, si trabajas con ella pacientemente, te llevará exactamente a donde quieres ir. Desde ese día, Ryan abrazó un principio que lo guiaría por el resto de su vida: entrena tu mente con disciplina y el éxito te seguirá, no el éxito de un día, sino el éxito de toda una vida, el éxito que viene de saber que puedes hacer lo que te propongas porque has aprendido a controlar lo único que realmente necesita ser controlado, tu propia mente. Sus padres lo vieron cambiar. Pasó de ser un muchacho inteligente pero desenfocado, a convertirse en alguien que sabía exactamente qué quería y cómo lograrlo. Sus maestros notaron la transformación, sus amigos lo veían diferente, pero nadie sabía exactamente dónde había comenzado el cambio. Nadie sabía sobre la tarde en el campo, el arco y la flecha. Y esas 4 reglas simples solo Ryan sabía. Solo Ryan sentía cada día que su mente se volvía más fuerte, que su enfoque se hacía más agudo, que lo que antes le parecía imposible ahora era simplemente el resultado de una práctica consistente. Años después, cuando estaba a punto de graduarse del colegio, Ryan fue a visitar al entrenador Miller. Quería agradecerle, quería que supiera que sus palabras habían salvado su vida. El entrenador estaba haciendo su trabajo habitual, trabajando con estudiantes en el campo. Cuando vio a Ryan, sonrió como si no hubiera pasado el tiempo. Ryan dijo: veo que conseguiste lo que querías. Sí, respondió Ryan. Todo comenzó con esas 4 reglas, pero más que las reglas, fue entender que podía controlar mi propiamente, que la disciplina no era un castigo,
Era el camino hacia la libertad. El entrenador asintió. Ahora que entiendes esto, dijo. Tienes una responsabilidad. Cuando veas a otros muchachos como eras tú, perdidos, sin enfocar, desperdiciando su potencial, cuenta esta historia. No la cuentes como una lección, cuéntala como lo que realmente es, una invitación a que tomen control de lo único que verdaderamente pueden controlar, su propia mente, querido amigo. Si has llegado hasta aquí es porque esta historia habla a algo dentro de ti. Quizá eres inteligente, pero sientes que no avanzas como podrías. Quizás sientes que tu mente no te obedece. Quizás sientes que las distracciones te controlan más que lo contrario. Hoy puedes hacer exactamente lo que hizo Ryan. No necesitas un entrenador Miller. Solo necesitas entender una cosa, tu mente es como ese caballo salvaje, y tú eres el jinete. Nadie más puede entrenarla por ti. Solo tú empieza pequeño, hoy mismo. Establece una rutina simple, una hora, solo una hora, donde hagas lo que necesitas hacer sin distracciones. Apaga tu teléfono, cierra las redes sociales, y cuando sientas que tu mente quiere desviarse, recuerda tu objetivo. Dile a tu mente, este es mi tiempo, este es mi objetivo. Necesito enfocarme ahora. Repite esto cada día. Mañana, 2 horas. Pasado mañana. 2 horas y media no es una carrera, es una construcción. Día tras día, ladrillo tras ladrillo, construyes una fortaleza mental que nadie podrá derribar. Comenta en los comentarios una palabra que represente el control que deseas obtener, si es disciplina, porque quieres entrenar tu mente, si es enfoque, porque quieres saber hacia dónde vas, si es libertad, porque entiendes que el verdadero control te libera. Sea cual sea tu palabra, escríbela. Porque el primer paso es nombrar lo que quieres transformar. Suscríbete a Fábulas del Silencio, porque aquí compartimos historias que no buscan solo inspirarte momentáneamente, sino transformar la forma en que ves tu propia vida. Historias que te enseñan que tienes el poder de cambiar, que tienes el poder de controlar tu destino. Comparte esta historia con alguien que sabes que está perdiendo su potencial en distracciones, con alguien cuya inteligencia merece mejor uso, con alguien que necesita escuchar que la disciplina no es un castigo, sino el camino hacia convertirse en quien realmente puede ser, porque la verdadera victoria no es derrotar a otros, la verdadera victoria es dominar la única mente que puedes dominar, la tuya. Fábulas del silencio, donde el silencio enseña al caballo salvaje a obedecer.